Es momento de ponerle noticias a la tarde acá en Hablemos de Agro, en la Oriental Agropecuaria 770M. Para eso, como cada tarde, es un placer recibir a Miguel Nogueira. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Pablo. Buenas tardes, país, como decimos siempre. Exactamente. ¿Por dónde arrancamos? ¿Te parece bien arrancar por el tema, el dato de la inflación? Más allá que lo vamos a tratar después con Nico Lucich sobre la hora 18, pero es un dato relevante, Miguel. Totalmente relevante, salvo para los que reajustan el sueldo de este mes. Bromas aparte, 3,11% anualizada a febrero, resulta, de acuerdo a algunos portales, bueno, la continuidad de 33 meses, o sea, prácticamente 3 años dentro del rango meta, la inflación dentro del rango meta trazado, planeado por el Banco Central, hablan de 70 años, yo creo que hablan del final de las vacas gordas en la década de 50. Hay que recordar que, bueno, después ya en el año 59 llegó el gobierno del Partido Nacional después de muchísimas décadas y hubo que hacer aquel famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se castigó durante muchas décadas al contador Assini. Algún economista importante, no Pastori, del Frente Amplio, y lamentablemente no al aire, en algún momento me reconoció Assini, Peteco, quien fuera, el préstamo era inevitable, la situación del país era muy comprometida, y entonces digo, bueno, pero reivindicarlo al aire. El hombre estaba vivo, Assini vivió 90 y pico de años, sí, hasta hace muy poco tiempo, pero no, era solo fuera de micrófono, como a veces suele suceder. Bueno, 3,11 la inflación anualizada, lo que marca una cantidad de ventajas. A mí me pasa que son muy buenos mis anteojos, seguramente Chancho Flaco sueña con maizal, y yo voy al supermercado y todo lo que se me ocurre subió, pero 3%, subió 20, 30, 40, 50% de un año a otro. Yo era bastante enfermo y hasta los tickets guardaba en Poder Ciudadano Radio, y después en Poder Ciudadano también en televisión, junto con la Dirección Nacional de Comercio, en el momento que Antía, hermano del intendente de Maldonado y hermano del que fuera presidente de la Cámara de Industrias, que era el director general de Comercio, es un área del Ministerio de Economía que era la vieja Subsistencias. Comenzamos a hacer el relevamiento, el Ministerio comenzó a hacer el relevamiento de los precios mes a mes, se llama precios.ui, lo pueden consultar ahora. El Ministerio lo que hace, agarra la marca de un arroz en un supermercado y lo va midiendo todos los meses, y empezamos a hacer el relevamiento de precios. Pero reitero, parece una ironía, pero es verdad. Sí. Y mirá que prefiero uruguayo si hablamos de a igual calidad, aunque el precio sea mayor. Yo prácticamente, si vos me decís ¿qué compras argentino? Yo no soy muy de las galletitas. ¿Qué compro argentino? El jabón líquido para el lavarropa, por ejemplo, y 2 o 3 cosas más, y paramos de contar. Y no es chauvinismo ni patrioterismo ridículo. Voy por la industria nacional a igual calidad. Es más, aceite de oliva tengo en mi departamento por lo menos un par de marcas en Rocha que no me obligan de ninguna manera a comprar nada extranjero. Perfecto. Me perdí un poco, dijiste Antía y me fui a otra intendencia, colega de Antía, porque está el caso de Guillermo Besosi, que hoy finalmente fue sobreseído de su cargo y archivada la causa. Contame. Es probable que con la inflación peleen por ser la noticia del día, ¿no? La Fiscalía de Soriano solicitó el sobreseimiento del intendente de ese departamento, el intendente del Partido Nacional, Guillermo Besosi, que había sido imputado y su formalización confirmada por un tribunal de apelaciones por distintos delitos de corrupción. Esto tuvo confirmación en las primeras horas de esta tarde, en el mediodía, diría yo, uno de los abogados, Nelson Rosa, que aseguró que recibieron una notificación de que la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento de Besosi y los otros 6 imputados en la causa. El escrito tiene 32 hojas, lo pedí hoy, no me llegó, y si me hubiera llegado iba a decir lo mismo, no lo hubiera podido leer todavía, pero lo que sí es cierto es que dirigentes del Partido Nacional han celebrado esta solicitud fiscal de sobreseimiento del intendente Besosi. Por ejemplo, Álvaro Delgado, textualmente en su cuenta de X, puso: profunda alegría por el intendente Besosi, su equipo, su familia y el Partido Nacional. La Fiscalía pidió su sobreseimiento y el de su equipo. Casi un año después la justicia se impone, hay que cuidar el honor de las personas, en política no vale todo. Javier García también escribió la alegría de que se hace justicia con el intendente Besosi y el resto del equipo que estuvo cuestionado. Como siempre lo sostuvimos, un proceso iniciado con clara intencionalidad y motivación política, se hizo justicia. Bueno, caso Besosi, yo creo por los mecanismos jurídicos que es caso cerrado, porque en este caso, aunque va a participar el Poder Judicial a través de un juez o una juez
no sé concretamente cómo es, simplemente lo que hace es tomar vista de esto y darle resolución final. Lo de me quedo con la frase: en política no vale todo, pero sí la efusividad sin duda está al alcance de la mano, porque en el Parlamento nuevamente el senador Da Silva estuvo bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, hablando por el tema del bloqueo, de la moción para condenar a Estados Unidos por el bloqueo a Cuba. Sí, se puso como moción grave y urgente, tratamiento grave y urgente por parte del Frente Amplio y la bancada de senadores del Frente Amplio, a discutir esta situación que está viviendo Cuba, este bloqueo. Literalmente ahora sí podemos hablar de un bloqueo. Antes era más discutible. Bueno, obviamente la izquierda uruguaya desde todos sus ángulos ha hablado de bloqueo durante mucho tiempo, parafraseando a los fatales, que el bloqueo toma, ¿no? Ojo con lo que deseas, podría ser otra frase, pero no, digo, la digo y la retiro la frase porque el pueblo es el castigado, ¿no? Claro. Y la situación es tristísima. En este caso plantean esto y desde la oposición el senador Da Silva toma la palabra, ¿no? Y allí, como tú decías, fue muy duro, ¿no? Por estas horas dice ahí en el seno del gobierno una especie de análisis acerca de la caída de la aprobación popular en las encuestas. ¿Y cuál es la excusa más básica que tiene el político a la hora de no asumir sus propios errores? Decir lo siguiente: es un error de comunicación, le echa la culpa a los comunicadores y no se da cuenta que una cosa tan colgada de los pelos como distraer la atención con un tema como el de Cuba es lo que los hace bajar la aprobación. Le cortó el micrófono más de una vez más, la presidenta del Senado y presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Carolina Coso, y yo cubrí el Parlamento años, así cortarle el micrófono tantas veces a alguien como lo han hecho con Da Silva, la verdad que no tengo recuerdo. Se terminó yendo la bancada oficialista: váyanse a Cuba de una vez, gritó Da Silva, y me voy a mi oficina que tengo cosas que hacer. Los problemas que preocupan a la gente, dijo por ejemplo también el senador Ojeda del Partido Colorado, son la seguridad, el empleo. Da Silva y otros legisladores hablaron de la sequía, pero bueno, se termina aprobando. Lo más, yo qué sé, si no fuera patético sería gracioso, es que siguieron los legisladores del Frente Amplio en sala y exponiendo sus razones de solidarizarse con Cuba y criticar la situación que está generando Estados Unidos. En un momento, y hablando de Estados Unidos, en un momento donde la guerra está cada vez más candente y ahora se mete la OTAN, para si faltaba alguien, ¿no? Es la información del día, ¿no? La OTAN interceptó el misil iraní en el espacio aéreo de Turquía y la OTAN derribó este misil que iba rumbo a Turquía. El hecho marca la primera vez que Turquía, miembro de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, acuérdense, aunque sea del liceo, esa bisagra que es Turquía entre Asia y Europa, y bueno, Turquía además que es miembro de la alianza y mirando el mapa es vecino de Irán al noroeste, ¿no? Que se ve involucrada en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. El primer ministro de Qatar, por ejemplo, hoy también recriminó al canciller de Irán que su país insiste en arrastrar a sus vecinos a la guerra. Esto es cada vez más la experiencia de Napoleón y la de Hitler de abrir tantos frentes a la misma vez, que fue el comienzo del fin de estas dos figuras de un siglo y otro. La verdad que no lo leyeron. Sí, es impredecible lo que pueda llegar a pasar con este conflicto bélico, por decirlo de alguna manera. Tenemos un amigo en la radio que cuando algún compañero tiene una actitud muy confusa, le dice misil iraní. Sí, de la guerra Irán-Irak. Sí, pero porque no se sabe qué tiene en la cabeza, ¿no? Voy a mencionar... Lo dice de una manera más dura, ¿no? Sí, me imagino. Miguel Nogueira, en Maldonado, durante mucho tiempo hubo un asentamiento ahí en el barrio Kennedy, que con una gestión de la intendencia encabezada por el intendente Antía, se logró reubicar a la gente de ahí y en esos terrenos ahora, ese terreno muy valioso está en venta. Sí, esto es fresquito de esta tarde, fresquito porque es de hoy, como dicen afuera. El título adentro, perdón, el interior queda adentro, discúlpeme, lo corrija. Sí, el señor Lucich me prohíbe, no me prohíbe nada, Nico, pero siempre bromeamos porque él se niega a decir interior, ¿no?
El término afuera me dicen que viene de la época de la colonia y de la muralla de la ciudad vieja. Afuera de Montevideo. Es decir, seguro, y si nos vamos para afuera, era ir fuera de extramurallas. Fuera, afuera o fuera de las murallas. Y que de ahí quedó que la campaña era el afuera. Seguro, Montevideo también está en el interior y nos podemos poner muy fino, hilamos así, seguimos hasta las 7. Hoy que no está Martín, nosotros nos ponemos a hablar de idioma español, que sé que te encanta, has sido corrector y sos un exquisito del idioma como yo. Pero contame del terreno donde estaba, en el barrio Kennedy. Bueno, el título sería que se pone a la venta la tierra donde existió el Kennedy, donde existió el asentamiento Kennedy. De acuerdo a lo que estuve averiguando hace un ratito, durante más de 60 años, porque alguien puede decir, no, esto fue cuando la construcción flaqueó a fines de los 70, comienzo de los 80, no, el asentamiento data de más de 60 años. El terreno donde se encontraba el viejo asentamiento se pone a la venta a través de República Fisa y el plazo de presentación de las expresiones de interés será hasta las 12 del día 16 de abril. Es el padrón 11.603. Los que conocen Punta del Este saben que el frente principal da la avenida Pericio Saravia, y después tenemos Isabel de Castilla y San Pablo. La superficie, 355.635,52 metros cuadrados, estos son, lo redondeo, 35 hectáreas, y un valor de $29.170.000. 29 millones, el precio base, 29.170.000 dólares. La apertura de los sobres se va a hacer ante escribano público y en acto público la venta servirá a la Intendencia para achicar eso que tú contabas en el arranque, ¿no? Claro. El monto que había solicitado para el realojo de dicho asentamiento, aprobado por la Junta Departamental, una enajenación que cierra un capítulo de la historia de Maldonado y del país ejemplar, porque allí hubo decenas de asistentes sociales, hombres y mujeres, que puerta por puerta en esas humildes construcciones fueron golpeando un día sí y otro también para saber cuánta gente vivía allí. Era tremendo hacer un censo allí. La mayoría de la gente era gente trabajadora. Lo lograron. Hoy se encuentran todos en un barrio con muy buenas condiciones. La administración continúa trabajando en esos espacios públicos para que sea como es que dice Antía siempre, un verdadero realojo con integración social. Así te lo dice Antía siempre. Bien, con el ajuste de tu salario por esta inflación de 3,11%, ¿llegamos juntos a los $29.170.000 dólares para ofertar? Capaz que no. Yo me estaba pensando en eso y creo que... No, el que piensa pierde, decía Lucía, déjala por ahí. Miguel Nogueira, la dejamos por acá y si Dios quiere nos reencontramos mañana jueves a esta misma hora en esta misma radio Oriental Agropecuaria 770 AM en Hablemos de Agro. Así será, Pablo, abrazo, lo sigo escuchando. Abrazo.